No, que si me siguen, yo soy I'm probably yo no sé, yo voy a empezar diciéndole cómo fue mi proceso. Y luego ya espero que no dure más de 5 minutos y ya luego se preguntas y respuestas. Básicamente, si yo estudié acá en UNIBE, no había una estructura de internacionalización. Ahora ustedes tienen mucho más oportunidades. Se conoce más gente que se iba. Yo no que soy tan viejo, pero en aquel entonces, hace cuántos, 8 años, no era como está ahora. El caso sí, me gradué. Yo quería hacer medicina interna. A mí me encanta medicina interna y por eso practico en el setting de medicina interna. Entonces, yo me preparé, yo me fui al Jackson, yo hice muchas rotaciones en cardiología, pequeñas, de observership. Y luego pasé mis steps, yo me gradué yo no voy a decir mi experiencia personal, lo bueno y lo malo que yo hice. Yo me gradué summa cum laude, yo fui valedictorian, yo no tenía ninguna actividad extracurricular, zero. A mí nadie me iba a sacar de mi casa a coger sola, a coger pavaní. A mí nadie, yo era mi nota, and this is my evidence, que I'm going to show to them, que yo soy bueno. Yo tenía, mis steps eran altísimos, yo no tenía más nada. Yo apliqué, yo tenía como 7 entrevistas, nada más en el área del Northeast, que fue un error, que nada más me limité a esa área. No investigué acerca de quién está aquí, quién está allí, a dónde cogen, a dónde no cogen. Pero maché bien. En mi entrevista, ya le dije, mi aplicación era STEPS y el MSP y mi transcript, porque yo tenía la buena nota, yo no tenía más nada. Y mi observership, puedo decir que me ayudó, pero era un observership, no era un clerkship, y eso me afectó un poquito en aquel entonces. Entonces, en la entrevista de ese hospital de Yale afiliado, que se llama St. Raphael's, ese era el campus que Yale había comprado y lo había integrado, y era un programa secundario al programa primario de medicina interna de Yale. El programa primario de medicina interna de Yale, y todos los programas de Yale son completamente Ivy League. O sea, ahí no había nadie que no fuese con sus botas y su pantaloncito saltachal, que ustedes lo vieron, los que han ido allá, y su cosita muy formal y todo, y no había IMGs en ese programa. En este programa secundario sí había. Entonces yo entré ahí en la entrevista, me hicieron unas cuantas preguntas, conecté, yo sabía, me dejaron saber como que if you want us, you can be here. Entonces, nada, continué, maché, I was happy with my match. Yo abrí, yo sabía que era buen hospital, que era one of my tops, pero era medicina interna. Yo me convencí que me gustaba medicina interna, porque es acceptable. Medicina interna tú puedes hacer cardiología, you can have the glory, you can have the money. Yo dije, mira, everybody's doing that. I was afraid to say, I'm going to do psychiatry. ¿Qué puedo hacer? Entonces, nada, entré ahí. El primer año, al final del primer año, ya me harté. Y luego yo le voy a explicar por qué eso es importante. Ya el primer año dije, yo no puedo. Entonces, conocí gente del departamento de psiquiatría que rotaba, porque ustedes, si van a hacer psiquiatría, tienen que hacer 5 o 6 meses de medicina interna, 1 o 2 de neurología. Y cuando ellos venían allí donde mí, yo decía, ay, sí, yo me lo sabía, yo hacía mi procedimiento, yo hacía mis cosas, todo bien. Yo lo ayudaba mucho a ellos cuando ellos venían. Entonces vinieron 6 y nos hicimos amigos, y ellos me preguntaban, ¿qué tú vas a hacer cuando tú acabes medicina interna? Ya en ese momento yo decía, yo voy a hacer psiquiatría. Entonces, pero que eso no es una especialidad. Y digo, no, pero es otra. Yo voy a hacer, después que yo acabe medicina interna, yo voy a hacer psiquiatría. Entonces, ellos me dijeron, no, tú tienes que cambiar. Yo les digo, no, pero eso es un IBD. Yo digo, look at you, tú en UCLA, tú en Harvard, tú en New York University, Columbia. Yo digo, no, y ¿dónde yo quiero? Yo no voy a perder mi tiempo, me voy a quedar sin este programa. ¿Y cómo me voy yo a pasar al otro? Pues ellos hablaron con su program director, me dieron una entrevista. Yo nunca pensé
que yo iba a... Yo fui, mi programa me dijo, they're never going to take you. You're not like them. Like, look at you, they've never done that. So, y yo le dije, bueno, con más fe, pues, let me just go on there and have the experience. Sure, you can go. Cuando yo fui, bueno, todo pasó, marché y aquí estoy. Yo quiero oír preguntas acerca del proceso, desde el principio, dudas, fears, preocupations. Ustedes tengan ese proceso. ¿Qué hay? Ejemplo, en el caso mío, voy a preguntar porque me parece peculiar lo de cambiar de medicina interna a psiquiatría. Por ejemplo, en mi caso, que la especialidad que me interesa es pulmonary. Pero obviamente como IMG, mucha gente me han dicho, me dice que enfermera, ella me dice que tú tienes que estar por medicina interna. Pulmonary and critical care. A mí me interesa pulmonary. You have to go through the 3 years of internal medicine first. So I have to apply, eso es como sería fellowship. So sí, tu especialidad es medicina interna. Y luego que tú haces medicina interna, el fellowship es pulmonary critical care, GI, cardiology. Tienes que ir a través de internal medicine. En mi caso, yo me aplico en medicina interna, pero no es mi first option. Entonces, yo quiero saber qué tanta como, ventaja tiene la persona que ya tiene la especialidad hecha en su país y tienen experiencia. Por ejemplo, yo quiero aplicar anestesia y yo conozco personas de la India que tienen 5 años de experiencia en anestesiología, que son anestesiólogos, y yo soy, nada, médico general. Entonces, quiero saber cómo qué tanta. Si tú quieres aplicar, tú vas a aplicar los dos. Plan A y plan B. Ellos no se dan cuenta que tú estás haciendo 2 aplicaciones a menos que tú apliques el mismo aplicado. 2. El problema con una aplicación, y ahora yo voy a tomar la oportunidad de hablar de una buena aplicación. ¿Qué es una buena aplicación? Yo digo que hay 3 C. El aplicante tiene que ser consistente en cuanto a sus logros, sus metas, sus actividades particulares, a través de su formación académica desde el principio. Cuando yo reviso una aplicación y yo veo que tú rotaste en OB-GYN, que tú hiciste un voluntariado con el SIDA y no es mujer y yo no veo el link, yo voy a tener una pregunta. No es que no lo haga, es que you have to be able to explain during the interview. Entonces, cuando tú aplicas 2 especialidades, ahí hay un problemita mayor porque tú vas a tener que conjugar ese tipo de cosas. Tú sí lo puedes hacer, pero tienes que estar preparado para ser consistente en cuanto como tú presentas tu aplicación. Tu personal statement tiene que ser 2. Tus letras de recomendación tienen que ser separadas y que asegúrate de que uno no diga I truly recommend this applicant for anesthesiology cuando tú estás aplicando. Tus scores pueden ser un poquito más altos que lo que ellos esperan para medicina interna. They may think you're doing a second. You have a plan B. Entonces, esas son las cosas. Yo te digo, why do you want to come here? I've seen you rotating in anesthesiology. Your scores are good. This is business. Ellos te van a hacer la pregunta, ¿cómo te la respondes? De manera honesta, pero preparado. Tienes que estar preparado, decir, your timeline, de cómo tú te vas a llegar a hacer anestesiología de una manera consistente. El otro punto es congruencia. Yo quiero ser neurocirujano. Ok, ¿tú te has hecho? O ese es su goal, pero ¿cuáles son sus pasos towards that goal? Tú tienes que demostrar that you deserve it, that you're fit to be there, que tú quieres una cosa y you're walking towards that. Porque sí, ¿por qué le gusta la carrera? Me gusta, yo quiero hacer research en, vamos a decir, en el paciente post-ACV, y usted ha hecho un review, o usted ha hecho un póster, o sea, hay que mostrar, es difícil hacer research en la República Dominicana. Yo tenía 0. Cuando a mí se me hablaba de research era como que un perro me salía. Yo digo, no, ya, me van a quitar la máscara, se van a descubrir aquí que yo I'm not enough to be here. ¿Por qué? Porque, ¿y dónde están los mentores? En mi caso, yo no estoy hablando de su caso particular, yo no tenía un mentor que me diga, mira, tú puedes hacer un quadro improvement.
O si tú estás haciendo un voluntariado, hazlo sistemático. Yo lo voy a hacer cada 3 meses en esa clínica and I'm gonna write it up. Lo voy a poner en un post y lo voy a presentar a donde sea. Okay, entonces uno es muy informal como uno hace su aplicación. Yo hacía muchísimas cositas, pero how do you present that? Entonces es acerca, eso es en cuanto a la congruencia, es demostrar que tu pasión, pero que tiene que haber un comportamiento backing it up. Que yeah, I want to be a neurosurgeon. That's good, you know, yo voy a dar todo, sí, pero el americano quiere ver cómo tú me aseguras que tú lo vas a lograr. ¿Cuáles son los pasos que tú has dado para llegar allí? Y el tercer factor es completo. Es la consistencia, la congruencia y el aplicante completo. Tú puedes tener los scores altísimos, tú puedes tener un buen MSPI, que lo revisamos, los MSPI en tu rotación, en las rotaciones que tú estás aplicando, que es la recomendación que da el decano eso se revisa ya bien extensivamente. ¿Cómo te fue en la universidad? Tú quieres aplicar anestesiología, pero en anestesiología el attending no estaba de vacaciones y yo me enfermé. ¿Qué tú crees que va a decir ese MSPI? Eso tú tienes que considerar eso es lo completo. Desde el MSPI, yo quiero hacer medicina interna, yo quiero hacer psiquiatría o neurocirugía. Que te vaya bien en tu rotación de psiquiatría. ¿Cómo te va bien en una rotación de psiquiatría? Yo creo que la gente que fueron allá, que fueron y me conocieron allá, yo era bien específico acerca de que sí, yo estoy prestando atención y ellos lo están viendo. Sí, yo estoy aprendiendo y ellos lo saben que tú estás aprendiendo. Y tú tienes que demostrar que tú estás aprendiendo. Yo estoy haciendo preguntas. No son ustedes, pero ahora yo me estoy yendo a otro nivel. Muchos estudiantes, incluso de Yale allá, yo estoy haciendo preguntas. ¿Cómo te hace la pregunta? Por ejemplo, tú estás rotando conmigo y te dice, doctor, dije que hay un problema de adicción en este país. Ajá, en serio. Eso es una pregunta, eso no es una pregunta. Doctor, yo estaba leyendo, ¿dónde está el joven que? Yo estaba leyendo un artículo que dice que usted enfoca la pregunta. Y al final haga la pregunta, ¿cuál es la contribución de ese problema? Si usted puede decir, a nivel biológico, enfoque la pregunta. Y luego, cuando yo le doy una indicación, o mejor forma, ¿dónde yo puedo leer más sobre eso? Porque eso es lo que es el knowledge, es uno de los milestones acerca de que te van a juzgar con tu capacidad de self-teaching, cómo tú te vas. Nadie va a estar atrás de ti allá en eso. Entonces, después que eso pasa, el trabajo terminó. No. Al otro día, doctor, ¿usted se acuerda de la conversación que nosotros tuvimos? Yo leí esto. Ya usted tiene una buena. Ya entramos al tema de las cartas de recomendación. Usted la trabajó, eso hay que trabajarlo. Entonces, luego, ok, yo tengo ¿cuál es una buena carta? ¿Cuál es la mejor carta de recomendación? La mejor carta de recomendación, y esto es muy optimista y es hasta un chiste, pero es una realidad, es la que no se pide, es la que se ofrece. Si usted se desenvolvió bien, usted dedicó tiempo elija un attending y dele ahí, que esto es un trabajo, ¿verdad? Entonces, viene la carta y le dice, mira, tú quieres hablar, doctor, yo quiero hablar un poquito de mi futuro, ¿qué usted recomienda venir a este país? Y si usted ve que ese hombre dice una cosa como, si en algún momento usted necesita that I can put some work for you, ahí dice, usted sabe lo que usted va a hacer, usted se vaya a su casa y le va a mandar un email. Porque la siguiente pregunta que ustedes tienen es, pero la aplicación no es ahora. ¿Y qué yo hago? Usted le dice, sígame la carta, usted la guarda. Dice, doctor, dígame la carta ahora, porque un año después, ¿quién es usted? Que se va a recordar un año después. Dígame la carta ahora, usted la guarda, y después usted le dice, yo me voy a comunicar a través de su secretaria para recordarle cuando sea la aplicación, se la voy a mandar de nuevo para que usted la firme. Muchas gracias. Entonces, ese es el proceso
de cómo usted hace una aplicación completa. En relación a las investigaciones, por ejemplo, aquí se supone que uno hace una al inicio de la carrera, una en el internado rural y ahora quieren agregar una en ecología. Pero, ¿qué tanto ven la calidad de las investigaciones? Porque con los recursos que hay, el tiempo que uno tiene, lo que uno puede hacer es muy limitado. Entonces, yo siento que lo que yo he hecho hasta ahora, mejor ni presentarlo. No, lo que digo que no es you're wrong. Porque, ¿y qué es que uno cree que es? Ese es el problema. Cuando se habla de research, I don't do research. Yo tengo más de 10 publicaciones. This is not research. Eso es scholarly activities. Y todo eso aplica. Yo hago muchos review papers, yo hago muchos thought pieces, comentarios, yo hago muchos book chapters, yo hago mucho implementation, tipo de trabajo, quality improvement, tipo de trabajos. Allá ya tienden haciendo posters. Cuando tú vas a una conferencia, you don't go with empty hands. You want to bring something. O sea, cosas tan pequeñas como revisar un capítulo de un libro. O revisar un libro. Tú revisas un libro y haces una reseña. That's a paper. That's a publication. Eso es algo que tú pones. Hacer un Quality Improvement Project. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso. A lo mejor tiene un nombre en español. Quality Improvement Project. Eso es básicamente lo más simple que puede haber. Es, por ejemplo, tú estás rotando en endocrinología y el paciente te llega y tú quieres saber si en los últimos 3 busca un guideline. ¿Cuáles son los guidelines de diabetes? Que el paciente tiene que tener un A1C every whatever, que de 5.8 a 6, lo que yo no me acuerdo ya, pero eso es un parámetro de seguimiento. Pues yo voy a revisar cuántos de los pacientes que llegan en estas 2 semanas tienen el A1C que se les ha hecho y si lo tienen en los parámetros. Usted tiene un póster. Entonces, usted está hablando de on the surface. La gente está curiosa en los países tercermundistas. Hay fondos para eso, pero usted no va a empezar con an intervention, porque you're not a researcher. Tú no tienes tiempo, yo no lo tengo, yo soy muy clínico. I can't apply for a grant. ¿Quién me va a pagar? O sea, yo tengo que me paguen mi tiempo para hacer research. Entonces, no creen que no se espera hacer research. I'm a faculty and I'm part of the ladder track that I expect to continue to go on. Pero hay maneras como tú haces scholarly activities que no son research, que son publications, que son pequeños quality improvement projects, una reseña de un libro. Por ejemplo, tú buscas un libro de motivation interviewing y tú le haces una reseña digerible y tú vas a una magazine y tú dices si tú puedes publicar. Lo principal es preguntar antes, yo voy a hacer esto, ¿a ti te interesaría? Tú buscas un mentor, dices, mire, yo voy a hacer este trabajo y eso se hace en cuestión de 1 mes, 2 meses máximo. Tú tienes algo que si no lo publicas lo pones en un póster y el póster va en la aplicación. Es otra cosa, hacer cosas que se pongan en la aplicación. Ustedes tienen muy buenos voluntariados. Eso de Bani, ustedes no saben cómo eso la gente lo ve. Uno dice, eso es un disparate. ¿Qué yo voy a poner eso en mi currículum? Eso se pone y eso es importantísimo. Ese tipo de actividades extracurriculares. En el caso de la carta de recomendación, suponiendo que ya la ofrecieron o se pidió y el doctor dijo que sí, ¿cómo uno approach el doctor para decirle, escríbamela ahora y guárdala ahí, que sea sutilmente? O sea, en experiencia, ella me dijo como que créeme que no me voy a olvidar de ti, o sea, cuántas personas vienen conmigo durante este tiempo, o sea, ella me dijo, no te preocupes, simplemente mándame tu currículum y tu personal statement. Entonces yo estaba como que quiero Y más, ella pero ella tuvo dijo una eso. buena impresión de ti y ella se va a acordar de ti, pero regularmente ellos quieren que tú, o sea, darte la carta en ese momento. Hay que darle un seguimiento porque uno está ocupado.
A mí me da vergüenza, yo no le puedo recordar de nuevo. Recuerda que a través de su secretario, sé consciente de la manera como tú te expresas un viernes. O sea, hay formas, pero tú tienes que hacerlo, porque ellos te lo van a apreciar porque ellos no se acuerdan. Entonces, que en el caso de que guarden la carta, si te dijeron sí, me la da, what do you prefer? Give me the letter and I'll save it and send it to you back when I need it. ¿Usted cree que va a ser difícil que usted se acuerde cuando yo la necesite? Se acuerde de la experiencia mía aquí en su unidad cuando yo la necesite. Y ellos eligen. Tú siempre lo dejas a ellos elegir. Y tú le mandas un email. Todo se certifica con un email. Usted le manda un email y usted lo guarda. Dice, thank you so much for the conversation we had. I really appreciate the letter of recommendation that you offer me to support my application. I will get back to you next semester, whatever. Te la guarda. Cuando te vuelva a hablar con ella, ella te va a responder algo, of course. Entonces después cuando usted vuelve a hablar con ella, usted le manda ese mismo email y dice, yo se lo ofrecí. Un reply. Una pregunta, como más o menos, ¿qué intervalo sería adecuado para uno recordarle sobre esa carta? Porque, por ejemplo, en mi caso, la última vez que yo le escribí al doctor fue como el 13 de febrero, por ahí. Entonces, yo no sé si como que escribirle de nuevo ahora, si esperar a que abra una plataforma de leeras o como que... ¿Cuándo tú necesitas la carta? Bueno, o sea, yo estoy esperando que abra una plataforma de leeras y eso para subirle, que es en junio. Entonces, no sé si escribirle ahora o si esperar a junio, no sé, como que un intervalo. Pregúntale. I was wondering if it would be better for you if I let you know about the letter now, or because I would need the letter for the application season. Pregunta abierta, eso es válido, eso depende, muy personal. A mí me gusta, si te la voy a dar ahora, yo no me voy a acordar. Para nada, y te digo que la carta va a ser mejor. Sí, en el momento. Ahora. Va a ser... Claro. ¿Y cuál es una buena carta de recomendación? Es una carta de recomendación. O sea, no está supuesto a ser una mala carta de recomendación. Es un trabajo intenso para nosotros buscar, read between the lines, ver qué tanto ese doctor está recomendando a él. Si dice, he continued to grow throughout despite the lack of knowledge. Ya eso se subraya. Allá hay unos comités, miren, esos comités son, nosotros llegamos a las 7 de la mañana, nos reunimos por 1 hora y media con desayuno. A mí me dan 5 aplicantes, estamos todos distribuidos. Yo paso más de 4 horas para revisar, tomar nota del MSP, la carta de recomendación, el personal statement. Y él tiene un software que categoriza el aplicante dependiendo de qué universidad viene, de qué grado tiene aquí. Hay un programa que saca de la carta de recomendación frases que son importantes como functioning at a resident level, or he's the top 5 medical student that I've ever worked with. He's very passionate. So hay palabras que tú dices, bien, entonces eso es una cosa. Cuando llegamos luego en la mañana, se dividen, cada quien sabe quién le toca. Yo me aprendí mi aplicante. Yo sé cuáles son los red flags, cuáles son los strengths. Se dividen. Si tú tuviste un gap que está difícil de explicar, a un faculty le toca preguntar de eso. Si tú tuviste una nota mala a otro aplicante, ahí ya se dice para que no te vamos a humillar. Entonces, pero toda esa información y todas esas preguntas se van a hacer. Hay que aprender ese currículum. Se van a hacer preguntas del currículum. Y las peores aplicaciones son las que no se saben tu currículum. Las peores entrevistas son las que ellos no se saben tu currículum. Tú tienes que venderte para hacer eso. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Mi pregunta iba a ser, ¿en qué momento conviene más uno hacer un clerkship o observantship? En ese sentido, tú dices que, ok, para que me lo guarde para el momento que yo lo necesite, ¿verdad? Like, time-wise, when would be like the best moment for me, like after I have my step 1, before I have my step 1 year, 2 years before I plan on applying? Tú averiguas Okay. cuáles son los requisitos de los observership.
es mejor si ya tú has tomado el Step 1 y el CS, porque ellos te preguntan y te van a dejar interactuar más con el paciente si tú tienes ese tipo de... O sea, sí. Sí. Si yo tengo, si yo voy por el segundo de los tres exámenes, si yo aplico por una observación, quizá yo me lo pueda convertir en una clínica. O sea, no entendí, fue que no entendí. No, lo que sí te dice es que te van a dar más oportunidad y la carta lo va a decir. He was able to interview patients. En mi observership en Jackson, yo roté por inmunología y yo hacía entrevistas de estudios de chronic fatigue syndrome. A mí me lo dejaban completo, el seguimiento del research del paciente. Y, o sea, es más lo que te van a decir. La carta va a reflejar. Pero el review que ellos hacen después, al final de Y la carta que te van a dar. Porque tú hiciste un observership, tú tienes que... Si tú no tienes una carta, yo voy a decir, you did this observership, but you don't have a letter que me va a decir cómo tienes que tratar. Yo no traté mucho, eso fue otro error mío. Yo nada más tenía una sola carta general, no de ningún attending por miedo, porque me atreví, y dan las cartas. Sí, alguien más que tenga una gente que no ha hablado. Yo quisiera saber, no sé si es muy personal, ¿cuál era su estatus migratorio cuando usted aplicó al match? Visa de paseo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no podía quedar allá haciendo research. El research no se paga, pero tú te puedes quedar haciendo shadowing, programas comunitarios, práctica privada, manera de conectarte, pero si tú tienes que volver para tu país, es un problema. Y además, es una inversión para el hospital. Y ellos, el que tiene residencia o nacionalidad, tiene una ventaja a nivel migratorio, en cierto sentido. Ellos le ofrecieron la J1. La H1. Yo me fui con todos mis... ¿Cuál es la H? La de trabajo. La de trabajo. Que no es buena. Si tú estás aplicando para medicina interna, no te vayas en H1. Porque no te... Primero porque es costoso. Y para ellos, porque no es a través de ECFG como en la J. Entonces ellos tienen que sponsor, ellos tienen que hacer el sponsorship. Y el segundo problema, tengo una amiga que estudió conmigo, Kristen Engstrom, que está haciendo cardiología en Mount Sinai, pero estuvo a punto de tener que venir para el país porque está en una H. La H se extiende hasta, son 6 años, la J te da 7 años, o sea, te permite hacer el fellowship. Es lo mejor conseguir una green card y ya. Tú vas a ir a la embajada, te la van a dar y una vez confía. Pero no es tan difícil. ¿Cuánto tiempo después de terminar la universidad unida tú aplicaste? Y la otra es... Sí, ¿cuál es la otra? La otra pregunta es en relación a los International Medical Graduates, aquellos que tienen un bachelor o algo, o sea, alguna preparación antes, ¿eso se ve como algo negativo? O Es lo mejor. Hay gente que me llega joven y yo digo, está muy joven. ¿Y por qué se lo merece? O sea, ¿cuál es tu trayectoria? Hay que saber utilizar la trayectoria que uno tiene. O sea, aquí no hay mucha posibilidad. Yo estoy hablando así, pero yo no tenía ninguna trayectoria. Yo la tuve cuando hice medicina interna al principio y eso fue un strength. Pero sí, yo me fui para allá 2 años después de haber terminado en UNIR. Yo no tomé ningún examen antes que no es recomendable. Si usted puede tomar por lo menos este 1 si es antes de acabar la carrera. Pero la segunda pregunta, el detalle es que no, como te dije anteriormente. O sea, lo que yo quiero decir, si tú estudias, tienes un Bachelor of Science en Estados Unidos y tú fuiste a República Dominicana o a un Caribbean Med School, ¿no lo ven como un down, como que bajaste en tu... Tú vas a explicar por qué te fuiste para República Dominicana? Porque tú tienes que buscar la manera elegante de tú decir I have a connection with that country, my ethnicity, the diversity, the clinical
nosotros somos gente práctico y pragmático. El aplicante latinoamericano y más dominicano con un fuerte componente clínico que hay que reconocerse, que uno tiene y se sabe, y es bien collegial, personal team player y hard worker más que nadie. O sea que hay que saber lo que uno tiene. Entonces acá tú viniste porque condiciones familiares que ellos no tienen personal problem que ellos no te van a preguntar. Y second, entonces tú dices, at the same time, I was fortunate to it ended up being, tú lo presentas como que ended up being a positive, porque I got different perspectives, working in a third world country with a lot of limitations, you name it. Tú tienes que prepararte para ese tipo de preguntas, no debe ser. The strength is, I do have training in the US system. Y yo tengo otras cualidades que me hacen un aplicante interesante. Y eso yo creo que sería un beneficio. ¿Qué tan diferente se pudieran ver como que uno lleva la experiencia de una pasantía aquí o ya sea que uno tenga su espacio aquí? O sea, ¿qué tan diferente yo lo veo? Simplemente ellos lo ignoran. Ellos no saben lo que es eso. No saben que tú tienes que pintar bonito en la explicación y puede ser undeserved, qué sé yo qué, casi como un voluntariado. ¿Tienes work experience? Si te pagan la As pasantía. si tú haces pasantía, es pagada. You say, well, I had a work experience working for the government social security, whatever Y system. dice work experience, pero al mismo tiempo, ¿qué significa eso? Que ellos no están contratando a un administrador, ellos están contratando a una persona que tiene que haber conseguido un improvement Vaya. con eso. Y puede ser porque fue un voluntariado, puede ser porque, o sea, tú tienes que buscar la manera de cómo eso es positivo y explicar. Aquí que nosotros tenemos tanta oportunidad de hacer voluntariado, ¿cómo uno puede sacar el máximo provecho a eso y embellecer su currículum a través de voluntariado? Que no solamente diga voluntariado y tal cosa. Hacerlo sistemático y tú tienes que tener lo que son outcomes. Eso es lo que, eso no depende tanto del estudiante, muchos recaen en uno, pero eso hay que hacerlo, uno hace demasiado cosas, pero no es sistemático. Y yo te voy a preguntar esa experiencia, yo iba a la clínica, ¿qué tú hacías? No, I was doing screening about, breast cancer, o yo estaba viendo que se cumplieran los guidelines de hipertensión. Tú tienes que hacerlo sistemático, nadie te dice eso. Pero eso es lo que tú vas a hablar de eso. Ellos te van a preguntar, y sí, yo iba allí a eso. Pero ¿cómo te pones eso en el currículum? O sea, tú pones... Es que hay una sección que te permite explicar la experiencia. Tú tienes que explicarla, porque ellos no saben lo que es nada de eso. Ustedes se gradúan con bachelor's. A ustedes le van a preguntar, ¿y su bachelor's? Y él casi rechaza mi aceptación, porque ellos llamaron a UNIL y me preguntaron, yo dije que yo había hecho mi equivalente de bachelor's en UNIL, y ellos te hacen, ese tipo de universidad te hacen un background check que ellos llaman y confirman todo. Y ellos dijeron, no, aquí no se hace bachelor's. Ay, papá. Entonces, ¿qué tienen que explicar? Ya yo explico mi currículum a esta etapa. Porque ellos van a buscar, ¿cuál es tu undergrad? Pero ¿cómo así, Pacho? Una experiencia de pregrado. Ajá, como Una decir. licenciatura en la ciencia. En Estados Unidos, para entrar a medicina, a la escuela de medicina, tú tienes que haber hecho 3 años de college, que es como una Sí, licenciatura. esa parte yo lo sé, pero yo estoy hablando de aquí, porque aquí Tú entras y ya sí, vas déjame Además, decirte. ese bachelor en la primera No tiene año. Ah, o sea, Un segundo, la un ciencia segundo. Camaño, él te va a responder. El detalle es ese, tú tienes que explicarlo. ¿Cómo yo lo explico? I did the combined program que incluye una integrada, porque esa gente, ustedes, oye, ellos tienen bachelors, pero ustedes tienen muchísimas vacaciones. Aquí es compressed. Entonces, tú tienes que pregúntenle, ustedes le preguntaron, yo le pregunté a la administración y le dije, ¿cómo tú vas a explicar eso? ¿Cómo yo lo explicaba? Ellos dieron un párrafo diciendo, this is a combined program que combina ciencias básicas en los primeros semestres, que es el equivalente a esto. Ese es el tiempo en que se hace.
Y eso también te hace mucho más fuerte. A ver si hay alguien más. En relación a las investigaciones que uno hace aquí en Bani, por ejemplo, si eso no está publicado, como sea, yo lo puedo poner en la aplicación. Hazte un post. Ok. O sea, pero Okay, it's not a Pero tú lo post. presentas. sí, exacto. Pero entonces si yo no hice nada El post tiene que ser publicable. aceptado y presentado, Exacto. pero esa es buena pregunta. Puede ser a nivel local, regional, nacional o internacional. Alguien tiene, si aquí hay un departamento de investigación, tiene que ir a través de esos medios y yo lo que le ofrezco es si una gente tiene, por ejemplo, un interés en HIV, adicción, cognición, y tiene capacidad de hacer cualquier cosa, sea de solve, busca 10 preguntas, se le hace a una población en riesgo, se ve lo que sale, eso te da un póster. Si tú quieres un quality improvement project, busca al cardiólogo y diga, mire, yo revisé esos son los guidelines, yo quiero darle seguimiento a estos 2 guidelines que el grupo de pacientes, entonces ya tú produces un trabajo, porque es que no lo puedes poner. No hay como la manera, es un voluntariado. Se queda en la sección de voluntariado porque y es un voluntariado débil si no tiene una estructura y un sistema. Hipotéticamente hablando, como muchos tienen la misma duda de los trabajos que se hacen en la universidad. Si, por ejemplo, a nivel universitario, un grupo de estudiantes que hacen una revista universitaria y que publican esos trabajos en esa revista universitaria, ¿tendrían validez? Como y si es aceptada, yo no sé los mecanismos con los cuales se hacen ese tipo de revistas. No es local, lo que te digo es lo que no sé cuál es el proceso sistemático para hacer una aprobación, pero es a nivel local. Califica, ellos lo ven local, regional, nacional, internacional. Entonces puede que califiquen como una, tú tienes que explicarlo también porque ellos no van a saber qué tipo de revista es esa. Pero es todo desde hacerlo de esa manera. Vamos a ver, dale allá atrás. No. Si uno está participando, por ejemplo, de una investigación que todavía no ha concluido, aunque uno no sea uno ni siquiera de un estudio multicéntrico, por ejemplo, que tiene encargado de cada departamento, si uno está colaborando en uno de esos sitios de investigación, ¿cómo más o menos se... Research experience sin una publicación. Tiene menos validez, pero ese es tu research experience. Colaboradores, yo te voy a preguntar, your PI, Principal Investigator, are you, o sea, ese es el sistema, yo hago un colaborador, ¿qué tú hiciste? I was doing the interviews. Ayuda, claro que ayuda. Eso se pone en el currículum. Sí. Sí, tengo dos puntos, pero ¿qué es un póster? Que tú lo mencionabas varias veces. Un póster es un póster. Sabes que estoy molestando. Un póster es un póster. Un póster es simplemente, es simplemente un display de un, bueno, no una cartulina. Es una actividad escolar, se conoce como un scholarly activity, que no es research. Es una investigación de poca rigurosidad, que puede ser como de un quality improvement, o puede ser algo exploratorio o un comentario que se basa en un review de la evidencia. ¿A ti te interesa el uso de cocaína en el estudiante universitario? Vete a una biblioteca, busca todos los artículos que salgan. No es fácil, lo estoy diciendo como ¿Pero que cómo se presentaría eso? ¿Cómo se presentaría? se presenta, se hace en el póster, O sea, pero yo digo para el PowerPoint Para como póster, hay una sección para póster. En el Gautier y Docker no hay muchos Es un póster como resumido tu trabajo entero. Una sola cosa. Sobre ese tipo de preguntas que tú teniendo de cómo hacer las partes del currículo y eso, nosotros tuvimos una charla de eso, o sea, de las secciones en sí del currículo, o sea, no haciendo como que la pregunta que estamos haciendo aquí, sino como que la doctora María Fernanda, que está en el grupo, se grabó también, o sea, está ahí, está aquí. Hola. Bueno, ella se hizo un buen trabajo en explicarnos cada parte del currículo rigurosamente, cómo hacer esa parte, cómo armarla y cómo presentarla en el currículo. Pero los póster, eso es medical student. Está en YouTube.
debe, yo Creo que no te va tenía ningún póster, pero yo le estoy diciendo como un juzga al aplicante. Eso es importante. Una cosa que ustedes no han preguntado, y yo no quiero que no vayamos sin decir, es acerca de la entrevista. Sí. Esa era mi pregunta. Entrevista. El interview. ¿Qué es un buen interview? En el sentido de... Bueno, el problema con la entrevista es que si tu aplicación tiene el 50% de ti, la entrevista tiene otro porcentaje adicional que no llega, no creo que llegue a la mitad. No creo que en realidad la aplicación por sí te empuja y por eso te dan la entrevista o no. O sea, tú tienes un chance. Lo que ustedes tienen que entender es que si le dieran una entrevista, usted tiene un chance. Lo segundo que tienen que entender es que usted va a estar nervioso en las primeras entrevistas, y yo les recomiendo que pongan hospitales que te sirvan de pero primero es que usted llega, le dieron una entrevista en noviembre, ahí está el frío, y yo me quedo en Washington High, y la entrevista me la dieron en Queen, y me dijeron que coja el tren, y oye, usted, esa primera entrevista va a ser un entonces, cuando usted se va a hacer, lo primero es infórmese del hospital. Usted no es Kim Kardashian. No es que la van a entrevistar a usted. O sea, uno a veces va, y yo iba así, me van a entrevistar. Yo soy Kanye West. Me van a preguntar de mi vida, yo no tengo que saber de ello. Infórmese. Usted tiene que ir preparado de qué es el hospital, qué servicios tiene ese hospital, qué está haciendo la facultad, cuáles son los posibles entrevistadores, qué tipo de trabajo ellos hacen. Porque eso le va a ayudar a usted a tener una conversación con ellos. Entonces, el primer issue es infórmese del hospital que usted va a entrevistar. Entonces, segundo, sea auténtico. Uno como hispano, como le dije anteriormente, uno bien personable, uno es buena persona, y hay veces que uno se cohíbe, y no debe ser necesario. Ellos quieren ver eso porque hay programas que están interesados en la diversidad, programas buenos están interesados. Yo creo que estoy en parte por la diversidad. Cuando hay un estudiante diverso, ellos no están entrevistando IMGs ahora, pero si hay gente con descendencia colombiana, venezolana. Hay una colombiana que está haciendo un programa de 2 años en Harvard y llega, está sumamente nerviosa. Y es que bueno que usted es latino también. Eso es importante. A lo mejor te va a tocar un entrevistador que tiene similitudes, sea por tu hobby. Hay gente que me pregunta de los hobbies. Son importantes porque they're going to match you up with somebody that likes baseball the same way you do. Aprendan a hablar de béisbol. Te van a preguntar de todos esos jugadores. Yo no había nada de eso. Eso es del libro, eso es el engagement. Eso va a pasar. Luego, en el momento de la entrevista, como usted se siente, no se le siente de frente al entrevistador. Obviamente usted llega, le van a invitar a sentarse. Usted va a jalar la silla y la va a poner en V. O sea, de manera que estamos sentados así. O como ustedes están, así o así. Pero no de frente. Porque entonces uno juzga el eye contact. Yo estoy hablando contigo, yo estoy hablando, hago un poco de eye contact, pero mi dirección de mirada va a ser away from them most of the time. Yo elijo, yo tengo la facilidad de cambiar. Esa es una cosa. No mire el reloj, uno lo nota. Tampoco mire una gente completamente fija. Eso hacemos chiste de eso. Digo, eso was a very uncomfortable interaction, lo decimos. O si está un poco ansioso, es normal. Pero entonces uno como que se calla. Cuando uno está ansioso, uno como que se calla. Y you find points in which you can agree with that. Tienes como que entonces oír al entrevistador un poquito. Y preguntar lo que se les responde. El principal daño que yo veo que pasa con el aplicante latino, aunque tenga una formación excelente como esa muchacha que está haciendo 2 años de research en Harvard y llega ya a entrevistarse en psiquiatría y está nerviosa.
yo le hago una pregunta acerca de how is the experience up in Boston. Lo primero que ella dice, bueno doctor, en español, bueno doctor, porque también quieren saber que usted habla español, de verdad. Tú pusiste que habla español, lo primero que me va a preguntar, how was her Spanish? So yo puede ser que te quiera entrevistar en español, si yo soy el único que te voy a entrevistar en español. Que estés preparado para la entrevista en español, que puede que pase. No, pues yo prefiero en español. Yo prefiero en español, ahí que yo hablo. Sí, pero uno se vuelve informal en español. Uno se vuelve muy informal en español. Como yo me estoy comunicando con ustedes. Si yo me estuviese comunicando quizás en inglés, tú estás forzado y tú estás rehearsed. Y tú tienes your lines. Pero en español entonces uno se pone medio informal. Si es en inglés, hable despacio. Alto y despacio. Yo tengo un problema de acento. ¿Qué es lo que uno tiende a hacer? Rápido, como para que las palabras se pierdan ahí. Hable despacio porque no te van a entender. Y responda a lo que se le pregunta. Y le pregunto a la colombiana, ¿cómo fue la experiencia allí en Boston? Me dice, bueno, usted sabe, yo vengo de Colombia, un programa un poquito débil, uno llega aquí, es difícil. Yo le pregunté, o sea, si yo estoy tratando de comprarte a ti, I want you to sell yourself de una manera honesta. Porque yo no quiero un aplicante que no solamente yo tenga que enseñarle de medicina, sino que tenga que mejorarle la autoestima. Eso, uno se pone de que honesto. Porque el nerviosismo, yo estaba ahí, yo lo hacía. El nerviosismo pone a uno de que honesto. Entonces uno quiere tirar todo lo malo adelante como para salir de eso. Entonces uno comienza a decir la deficiencia que uno tiene. Es discord. Porque I want to trust you. I gave you a chance to come here. Prove me that you have what I think you do. O sea, no me venga a decir las cosas que it's gonna discourage me. Me va a decir, no, está débil. Entonces, si usted le preguntaron algo específico, por ejemplo, ¿por qué usted se quemó en neuroanatomía? Do not trust your medical center. No, to university, la primera. El que me comience a decir como ella de que es que en Colombia, then I don't want you. I made a mistake inviting you over. How come I'm gonna trust you if you're telling me your training is not good? Entonces, no cometan como. Se tocó hacer la respuesta, o sea, como es algo. Claro, me quemé neuroanatomía. La verdad. Si hay una situación personal que estaba pasando en ese entonces luego usted tiene, eso te da un character. I can acknowledge my limitation, I can acknowledge what I've done wrong, and I can fix it. Tú tienes que venir y explicar what have you done to improve that. Bueno, sí, yo me quemé en neuroanatomía, pero estaba pasando una situación familiar muy difícil. Luego de eso, yo hice un póster en esta área. You have to work your curriculum para compensar una cosa con la otra y estar preparada porque te lo van a preguntar. Entonces, acerca de eso que usted preguntó, por ejemplo, si alguien te pregunta tus fallas, tus defectos, ¿de qué forma? O sea, a nadie le gusta presentar sus fallas. No, ni la tienes que presentar, ni te atrevas. No se presentan fallas de carácter o personales. Okay, I give up too quickly. Yo te voy a coger, o sea, yo te voy a hacer para qué. Esas son cosas. Ayer en un nivel que estábamos hablando de eso con los estudiantes, me dijeron, yo quiero decir que I don't have leadership skills. Eso es importantísimo. Tú no dices, eso tú te estás juzgando. Eso es un juicio de carácter y de personalidad que tú no, this is very personal, eso es lo que tú piensas. Pero tú sabes cómo tú dices eso. I haven't had enough opportunities to prove my leadership skills. Estás hablando de su carácter. Tú no puedes hablar de tu no puedes.
autodeterminante. La vida es fluctuante, uno está mintiendo, es dinámico. Sí. So I am willing to learn more about leadership skills. Es un framing, es el framing que tú le das, el enmarcado positivo que tú le das a la pregunta. Entonces, ve preparado con eso, no coja un déficit de carácter. Tampoco diga de que I'm too perfectionist. Si lo que yo voy a pensar es eso, you get lost in the details and you're not productive. So you're gonna be, I'll say you to get a blood draw. Yo te mando a sacar una sangre en la noche y tú la quieres tan perfecta que tú me vas a apoyar el paciente 10 veces. Entonces, es un backfire. Trata de buscar algo que sea de facts, de hechos, no cosas de carácter, porque eso no te hace ver bien. Yo voy a la primera pregunta que me había hecho anteriormente, como cuál es la ventaja de una persona que ya tiene formación en su país en esa especialidad. Debe venirse, por ejemplo, un psiquiatra que vaya aplicando versus una persona que... Depende cuál es tu actitud. Si tú llegas ahí creyendo you're not trainable, yo voy a mirar if you're still trainable, teachable. Si tú llegas ahí y yo te veo como que este me va a dar problemas, because ya tiene su actitud formada, entonces tú tienes que buscar la manera de presentarte very humble y tú, con una pasión y tener pendiente que you don't want to come across as somebody that's going to be talking about the training he had in his country every time he's stressed out. Porque lo hacen. Sí, lo he visto, se hacen los chief residents. Esas personas que están entrenadas en el Líbano, por ejemplo, en la India, esa gente tiene cierta facilidad en la carrera y asumen posiciones de liderazgo porque tienen la confianza. Y a ellos les gusta a esa gente, pero ellos quieren saber de you are teachable. Y una pregunta, por ejemplo, una persona que se especialice fuera de los Estados Unidos que esté interesado en hacer un fellowship y luego practicar. No puedes. No. Tú puedes hacer lo que son los non-ACGME approved, pero tú tienes que volver a tu país. No puedes. Y regularmente son en imagen, ultrasound, en cardiac, por ejemplo, pero no son tan clínicos. ¿Qué tan joven es demasiado joven para aplicar un programa? Eso es un chiste, porque es una discriminación. Nadie te puede preguntar acerca de tu edad, que ya está ahí, porque sabe cuando tú naciste, pero nadie en una entrevista te puede hablar de tu edad, de si una persona se quiere embarazar o no, o de LGTB issues. Esas son cosas que no se pueden preguntar, porque están sujetos a discriminación. Entonces no se te puede preguntar eso. Ahora, uno ve cuando la gente como que le falta cierta madurez y como que le falta fogueo. Es bueno tener varias iniciativas, tener algo que documente que despite being young, I'm active and I'm looking forward to que en el sistema. A ellos les gusta la gente joven también. No te voy a decir que eso es un problema, pero una persona con experiencia, con una vida, por ejemplo, cuando yo entré a psiquiatría, ¿sabes quién entraron conmigo? Yo entré de segundo año. Entró conmigo la Program Director of the ENT Program aquí en Almeida. O sea, la única mujer cirujana de cabeza y cuello, que es directora del programa en los Estados Unidos, entró a hacer psiquiatría conmigo 45 años. Y ella entró, había un poeta que había escrito libros. Eso, o sea, para que tú veas la diversidad es esencial. Gente que tiene, eso es para psiquiatría más, obviamente. Pero esas son historias que tú haces y que tú lo pones en tu personal statement y te ayudan cuando tú tienes. Sí, es una pregunta. Creo que es el caso de la minoría de lo que está aquí. Una persona, por ejemplo, que ya tiene varios años de graduado, vamos a decir, entre 4 y 5, ¿qué puede hacer para que su aplicación sea una aplicación interesante al momento de aplicar? O sea, porque ya yo no puedo cambiar lo que ya yo hice en el tiempo desde que me gradué hasta aquí, porque ya está hecho, yo no puedo echar el tiempo para atrás. Pero de aquí hasta el momento que yo voy a aplicar, ¿qué yo puedo hacer para hacer la aplicación un poco más interesante? Ser sistemático, si tú estás haciendo educación, si tú estás haciendo trabajo clínico,
presentarlo de una manera sistemática, como que eso fue una elección, una pasión que tú tienes, like teaching, like, no sé yo qué, lo estoy haciendo de esta forma, presentar que tú, no era que you had an existential absence, sino que fue una elección con cierta lógica, de que te iba a satisfacer la necesidad de enseñar, es todo como you frame it. Nobody's perfect, nobody has the perfect application. En mi caso, a mí me preguntan, ¿por qué te gusta psiquiatría? Usted no sabe. Y él se reía. No, yo no sé. O sea, exacto, yo decía, yo no sé. Y ellos se reían y dicen, oh, I like that, but we can see that you like it. Porque se nota la pasión. Entonces yo después agregué, yo le dije, despite the fact that I don't know why I like psychiatry, I still like it. Isn't that odd? That is so strong, the fact that I don't even know why, and I know that I have to go for it. En mi caso, ya yo había ido a medicina interna, era muy guideline-based. Yo soy muy crítico desde el principio, yo sabía, descubrí por qué no me gustaba medicina interna. Guideline-based, para la gente que está en psiquiatría y medicina interna. Yo le voy a explicar el problema del que tiene interés en los dos. Medicina interna es guideline-based, hay muchos protocolos, no es personalizada, no hay tiempo, hay mucho número de pacientes y no te permite la flexibilidad de desarrollarte con una identidad propia. Ese es mi acceso. Tú te conviertes en un clinician, tú eres un secretario. Si usted no va por el fellowship, and I'm sorry, porque eso es muy personal, eso viene ya de mi experiencia en mi programa, es que tú estás ordenando al cardiólogo, tú haces el assessment, tú das un diagnóstico, tú llamas al especialista, who takes the money and who takes the credit. Entonces, si tú vas through internal medicine es fuerte, porque hay muchas humillaciones en ese sentido. Quizás mi característica personal no me permitía disfrutar del proceso de ser un low level, pero yo decía, la gente que continuaba y se daba buena porque sabía que iba por cardiología. Segundo problema de medicina interna, usted tiene que saber qué especialidad usted quiere desde el principio y tener esa imagen para que usted se le recomiende para cardiología, para GI, para endocrinología desde el principio. O sea, hay una competitividad asombrosa por tener el que es el que va para GI. Es para tú reconocerte desde un principio. A mí no me gustaba, a mí me gustaba pulmonary critical care, pero no era como que tan fuerte, entonces no me permitió terminar porque medicina interna es cansona, se repite. Primer año, segundo año, lo que sube es ni siquiera jerarquía, llaman jerarquía, gracias a Dios, no hay tanto problema de jerarquía, lo que sube es la responsabilidad. Entonces, ¿qué tiene psiquiatría? Que psiquiatría me daba el chance de que no es una especialidad solamente de ciencias médicas, sino que tiene mucho de humanidades, de antropología, de filosofía, de las artes, que no es un entrenamiento que yo asumo para tratar a un paciente, mejorar al paciente y sacar dinero, sino que es mucho crecimiento personal. Y que cuando tú entiendes el comportamiento, hay mucha satisfacción. Pero es selfish. Hay muchas cosas a un nivel más humanístico que tú adquieres y que te da mucha satisfacción. Entonces la complejidad de la psiquiatría también hace que la gente no quiera ir allí. Pero resulta que si a ti te interesa, si tú eres una persona muy curiosa, eso te ala y te atrae mucho. Entonces, la calidad de vida, a mí no me gusta levantarme a las 5 de la mañana para coger por un ICU. Entonces, cuando usted está aplicando, pregúntese, ¿cuáles son mis habilidades y capacidades? ¿En qué yo soy bueno? ¿Y qué yo puedo hacer? Número 1. Número 2, ¿cuáles son mis intereses y metas? No solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Yo no me podía levantar a las 5 de la mañana en una nieve y en un frío en Connecticut. No había pacientes que me... Entonces tú tienes que visualizarte ahí. No es que yo quiero, yo no tengo la capacidad de levantarme a las 5 de la mañana a ver un paciente. O yo estoy intubando un paciente aquí, ayudando a intubar un paciente acá. Hay otro que tiene un código, yo tengo que correr
o yo me toca descanso, a las 4:30 tú estás en night flow, me toca descanso, me llaman que este paciente se está muriendo. Yo estoy viendo un paciente como a frail 88-year-old man who wants to go to heaven. Así es como yo lo veo. Yo digo, quiero que lo vamos a hacer. Ese hombre que se muera. O sea, no lo vean de una... Es que yo lo veo más de una manera humanística. ¿Cuáles son los goles de ese paciente? ¿Qué quiere la familia? La familia no quiere ir a través de la pérdida, pero ese hombre está sufriendo. Ya han habido 3 códigos hoy. Ya ese paciente se ha intubado, ya ese paciente se le ha puesto folio, ya ese paciente se le ha hecho una descompresión abdominal. El que le gusta medicina interna va a disfrutar ese proceso, es challenging. Pero yo tenía un interés más humanístico de que is that worth it? What about the quality of life? What about what he wants? Who was the last who had the conversation with him about how far did he want to go through this? Entonces, eso te define qué es lo que tú quieres. Obviamente, medicina interna es rewarding porque you fix things. En psiquiatría, I can't fix life. Y la gente dice, no, but it's not about fixing life. It's about going through the process y enduring con el paciente. ¿Tú entiendes? Son diferentes goals. Si tú crees que tú tienes la capacidad de disfrutar de que un paciente va a estar deprimido. Yo tengo una paciente deprimida con trauma, hicimos una terapia de trauma y yo hago mi scale al principio y estaba depresión moderada. Yo la hago al final y depresión severa. Y hemos trabajado por 4 meses. No, 1 año con ella. Hicimos trauma después de terapia para la depresión. Y yo digo, ¿y ahora? La paciente me dice, doctor, yo veo que usted no quiere hablar acerca de... Digo, es que salió peor. Y ella me dice, salió peor porque yo aprendí a conocer acerca de mí. Porque había cosas que yo no sabía. En este proceso, yo he aprendido el sufrimiento. Yo estoy muy agradecido de usted porque you've been with me through the process. O sea, es diferente outcomes que tú tienes en psiquiatría, como que tú tienes en medicina interna u otra especialidad. Entonces, a los cirujanos, fixing quickly, no mucha personal interaction. Anestesiólogos, mucho estrés, los low levels son un challenge porque hay los PA y la enfermera anestesióloga de anestesiología. Tú eres la anestesióloga para 5 pacientes, cada una tiene una enfermera y un PA. Pero cada uno, eso depende de cuáles son tus features. Yo diría que eso es importante cuando uno va a aplicar, uno ver dónde uno cae. Un residente ahí en Jane me recomendó que cuando, por ejemplo, hay personas aquí que yo sé que aparte de hacer la residencia en Estados Unidos quisieran quedarse creciendo, él me recomendó que en la entrevista nunca diga eso, como cuando le preguntan a uno sus planes futuros y demás, y yo quiero saber cómo, ¿qué es lo que al respecto? Porque uno tiene que ser honesto, entonces como que... Pero ellos nunca, si te preguntan directamente, lo que pasa es que uno es la honestidad, ¿no? Lo que la gente llama honestidad. No, esto es un negocio, el art of the deal, y no es el art of the deal de Trump. Pero esto es el deal making, y eso es lo que el behavioral economics, cuando yo revisaba todos esos artículos para hacer esa publicación, es que el framing de cómo se dicen las cosas. Porque si ellos no te han preguntado a ti, ¿usted quiere irse para su país? Ellos te están preguntando, la pregunta que te están haciendo es, what are your goals after residency? Tu goal puede ser, I want to become a scholar, que es lo que yo te dije, no es research, no, nunca digan eso. Porque ¿qué tú has hecho? ¿Cuál es tu approach para eso? O sea, ¿cómo tú lo vas a materializar? Porque no es nada más lo que tú quieres hacer, yo quiero ver cuál es tu train of thought que me dice que tú vas a llegar. Hay pacientes que yo les digo, no, he doesn't have a good explanation about how he's going to be a researcher in HIV, cognitive dementia. He hasn't done anything yet, he doesn't have any publications about it, he is very optimistic about how he's going to get a grant. No, he's very immature. Eso, así que van a hablar de usted cuando usted se pone a hablar research. Pero tú puedes decir, yo puedo ser un scholar, yo puedo ser un clinician,
yo puedo ser un educator o yo puedo hacer un researcher. Esos son como los tracks. Tú puedes decir, I just want to do community service, I want to do private practice. Si tú estás haciendo family medicine, tú puedes decir, yeah, I'm probably going to do private practice in an underserved area or going back to a place where there are people in need. Tú busca la manera de decirlo así, pero regularmente tiene que ser education, va a tener que hacer algún tipo de aporte de educación a una clínica. Por ejemplo, yo voy a buscar el staff de Virginia. ¿Qué tanto el staff de Virginia sabe acerca de las cosas básicas del paciente que ellos ven? Tú le das un training, o tú le das un training al paciente en el waiting area acerca de la enfermedad primordial. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, voy a ser un educator, I'm going to be a scholar, I'm going to do a clinician. Clinician es, yo voy a ver pacientes. Y si uno quiere hacer un fellow, también es un momento ahí de decirlo. Depende del tipo de... Si tú quieres, yo quisiera hacer un fellow de cardiología, por ejemplo, y tú estás, no voy a mencionar un hospital en particular, pero ellos van a decir, este hospital no te va a ayudar a la cardiología. Tú tienes que ser realista y saber que tú quieres decir, yes, I want to do a fellowship, I still have to figure it out, but I'm interested in algo de acuerdo al tipo de hospital que tú estás. Si ellos tienen fellowship ahí, yo diría uno de los fellowships que ellos tienen ahí. Ellos no se van a acordar de ti en cuanto a qué tipo de... el entrevista dijo que él iba a hacer cardiología y ahora... Usted tiene que research el programa, ve a dónde han ido los que se graduaron de ahí, importantísimo. Entonces usted dice uno de las cosas, a mí, yo tengo una pasión por cardiología y usted está trabajando en cuanto a eso. Entonces, no, yo quiero hacer cardiología y dices, bueno, pero si uno está todavía indiferenciado, tú puedes decir, my passion for internal medicine, eso es lo que yo sé, yo quiero ser capaz de esto o aquello. Pero no dudo que te pregunten si tú te quieres ir para tu país. Yo no veo eso como una pregunta. Eso va migratorio. Ellos te están preguntando acerca de tu meta como profesional. Cuando usted es scholar, ¿qué es eso? Un scholar son esto, lo que yo estoy haciendo, o sea, es un poquito de teaching, un poquito de una publicación de un póster, un review article, un chapter. Son programas, son actividades académicas de medio nivel. No es research. Research es un clinical trial, un head-to-head. Eso es lo que es research. ¿Cuál es el error más frecuente que ves en un personal statement? Lo que ves, no, Tú busques una gente que hable inglés nativo y que se lo revise. Okay. Yo lo hice y cuando fui a donde entré me dijeron, you wrote this letter here, this word, keen. Like I said, I'm very keen. Como que yo tengo una pasión, un interés. This word is very British. Where do you learn that word? ¿Y cómo usted se sale debajo de ahí? Yo le dije honestamente. Y tú tienes que parecer relajado, tienes que tratar de estar relajado, estar confortable. You're not hiding anything. Recuerda tu strength. Yo soy práctico, yo soy pragmático, yo tengo mucho clínico. Despite the limitation, my critical judgment is better because I don't have all the, tú entiendes, toda la tecnología que tienen allí. Toda esa deficiencia, no, en ese país de donde yo vengo, dice, el ascensor está dañado cada rato. Eso no pasó. Yo estaba en la maternidad de Altagracia, tú tienes que, mi paciente, cargarla con un sangrado y se me murió en los hombros. Eso pasa, pero ese no es el tipo de historia. Eso no tiene un goal. Entonces sí, lo que hay que hacer es, como te indiqué, básicamente. ¿Cuál es la mejor forma de explicar por qué Estados Unidos en base a eso que tú dices? Porque La realmente calidad, la innovación. no es algo egoísta de mi parte salir de algo que menos a un lugar mejor y dejar mi país
No, because you want to be involved. Yo siempre dije eso. Yo siempre agregué que yo quiero ayudar, que yo quiero volver, que yo quiero educar, que yo quiero, tú entiendes, ayudar a mi país, pero yo tengo que mejorar para ayudar a mi país. Eso no lo piense mucho porque no, a ellos les gusta eso ya te hace un acto que... Entonces, otra cosa que la gente no pregunta y es importante es, ¿cuándo yo tuve una buena entrevista? La gente dice, yo tengo que rankear los programas, ustedes no están ahí todavía, pero lo primero es que cuando usted va a aplicar, o ya te dieron la entrevista, regularmente yo le voy a decir la verdad, uno aplica sin saber a qué programa está aplicando. Un grupo de programas, pero la mejor manera es ver dónde han tomado estudiantes de mi país o de mi universidad. Ellos tienen experiencia, donde ellos hacen visa y la han hecho. Esa es otra cosa, si usted tiene un problema de visa. Lea, eso es que pasarse semanas leyendo la web. Busque sus graduados de dónde son. La gente que ellos tomaron el año pasado, ese tipo de universidad, qué universidad tienen. Busque ese tipo. Do I look like the people they have taken in the past? Eso te va a ayudar mucho en tu ranking. Luego, ¿cómo te fue en la entrevista? ¿Qué hint te dieron? Hay veces que te dan un hint, we look forward to see you in July. Sí, pero no, a mí me pasó eso en un programa y no en Top One me dijeron eso, un programa en Boston. No, es difícil leer lo que ellos, pero te pueden decir que te queremos aquí. Tú sí puedes decir más. A ellos les gusta que tú le des una indicación que tú estás interesado en ese programa. This is the type of program that I envision being my training y ese tipo de cosas. Tú sí le puedes decir. El plan sería tú hacerle crear a los programas que es tu número 1. Aunque no sea. Sí. Yo no te lo debería decir, pero sí. Porque es un negocio. Hay veces otra cosa. Como te decía, tú te estás preparando para anestesiología, tú sacaste un 258 y entonces tú que aplicas a psiquiatría, haces backup. Yo digo, allá tenemos aplicantes con un 258, pero y hasta altísimo, ¿no? O sea, la nota más alta que yo le he visto hay aplicantes en psiquiatría, no quiere decir eso. Pero también tú le ves una carrera que te lo confirma, que él ha hecho research en neuroscience, que él ha hecho actividades en ese ámbito. Porque si no, ellos se dan cuenta que es un plan B, que tú vas a marchar en otro programa y ellos no te van a dar esa posición a ti. Cuando tú no pareces el tipo de programa que lo va a poner a él de número 1. Entonces, ellos notan eso. Por eso de armar el trayecto, ellos tal vez noten que hay muchas actividades como que no necesariamente son de lo que uno está aplicando, pero en ese caso, por ejemplo, yo no puedo sacar cosas, porque ¿qué me conviene más? Sacar cosas y armar el currículum de manera que se vea como que la necesidad de pero en ese caso yo estuviera sacando, qué sé yo, de investigación, cuando es mejor a veces que yo tenga tanta investigación, aunque no sean del tema. Como que... Claro que tú tienes razón, eso es retrospectivamente, tú pones todo. Ahora, si tú estás armando tu currículum desde que tú empezaste, tú tienes chance de hacerlo. Si hay uno del segundo año, trata de hacer algo consistente. Pero si eso es lo que tú tienes, tú lo que tienes que explicarlo. Hay veces que yo le pregunto al aplicante, ¿cómo así que tú estabas trabajando con cáncer oral y tú estás aplicando a psiquiatría? Entonces, bueno, yo descubrí que después que yo duré 6 meses ahí, no era lo mío. Lo explicaste bien. O tú puedes decir, bueno, lo que pasa es que el cigarrillo es una adicción, la adicción es cáncer oral, el cáncer oral se relaciona. Es la manera de dedicar un poquito de tiempo para hacer una historia coherente. Sí. Esa cosa que se aplica se transmite mejor como que
No, O sea, como que es más beneficio que me trae yo tener 3 investigaciones que tener 2 que sean de... O que dejar solo Todas. las 2 No, que son... tú le vas a poner todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Si tú tienes chance de elegir el tipo de... No, claro, Tú eliges, sí. si no, yo no tenía ninguna, te digo de nuevo, pero es como yo los veo. Yo estoy hablando de lo óptimo. Una pregunta y después yo lo que voy a cerrar con 2 cosas, porque hay gente que quiere respetar el tiempo. Ahorita tú mencionabas algo sobre dar clases. ¿Qué tanto peso tuviste en el perfil de un aplicante? ¿Qué hay que Dar dar clases. clases? Clases. ¿Qué tanto peso tiene? Eso te... Más peso de lo que yo te pudiera decir ahora mismo. Porque ¿qué es lo que un residente tú tienes que enseñar al estudiante de medicina? ¿Qué es el R2? Enseñar al R2. ¿Qué es el R3? Enseñar al R2. Que tú seas capaz de conducir un teaching session. Eso es importantísimo. Otra cosa, me preguntaste del personal statement y qué es un buen personal statement. No te lo respondí directamente, pero igual tiene que tener buena gramática, obviamente, porque cualquier cosa negativa, eso se hace en esas reuniones en un pile de gente que está en el mismo nivel. Tenemos 16, vamos a decir, el programa coge 7 gente. Yo tengo 5 en posición número 1, 5 en posición número 2, 5 en posición número 3. Cada uno de esa posición uno va mirando individualmente. Es tu vida. Si usted manda un email de thank you letter que tenía faltas profesionales, gramáticas, mira, paso por ese detalle mínimo. Ya, o sea, yo la última vez que estaba, yo veía que le hacían a la gente así. Y yo decía, wow, mira, esa es la vida de esa yo conozco a ese aplicante, soñaba por Navidad. Tiene más pasión que este. Pero ya en ese momento tú consigues una buena posición por tu aplicación, pero luego hay cosas mínimas. Si es un programa pequeño, que cositas así te pueden perjudicar. Entonces, la gramática es importante en el personal statement. Y la coherencia, no digan, no me traten de enseñar a mí acerca de medicina interna. Medicina interna es una especialidad en la cual se trata al paciente. En serio, me estoy enseñando a mí lo que es medicina interna. Lo que es tu experiencia, como tú la ves en perspectiva, lo que eso significa para ti. Muchas cosas de sentimiento, de emoción, cosas personales se ponen en el statement. El americano usa a veces una frase de algún autor que como un opening, que te lleve a hablar de tu experiencia. Luego hacer un poquito de tu historia personal, familiar, importantísimo, las pérdidas, las adicciones en la familia, el cáncer en la casa, eso tiene un componente personal, ahí es donde va. Ahí es donde va. Entonces, eso, hay párrafos acerca de eso. Y luego tiene que ser creativo. Por eso, o sea, hay que dedicar un poquito de tiempo, no muy largo, una página. Y eso acerca del personal statement, eso es básicamente lo más importante. En cuanto a las cartas de recomendación, creo que ya eso, para terminar. Cuando se pide una carta de recomendación, por ejemplo, yo conocí al doctor Mato en la charla, yo le voy a pedir una carta de recomendación, esa carta no te va a ayudar, porque yo no puedo, en qué capacidad yo te conocí y en qué capacidad yo te recomiendo. Aunque yo diga, lo voy a tratar de ayudar, esa carta va a decir porque la carta empieza diciendo quién soy yo, cómo yo te conocí, en qué capacidad yo estoy trabajando contigo, y luego aspectos personales, profesionales, knowledge, que dice que tú eres un buen aplicante. Entonces, ¿a quién usted le pide la carta? A una persona que tenga conocimiento de esos factores y que usted se haya relacionado con ellos a cierto nivel. Entonces, a veces se llaman los escritores de cartas. Tú no sabes mucho, no sabes. Si uno ve que una carta no es tan fuerte, pero el aplicante es bueno, uno dice, el aplicante parece bueno, esta carta es genérica.
Cartas buenas te dicen, ese paciente vio, ese estudiante de medicina vio un paciente con una crisis de hipoglicemia, cuando ya estaba off shift, se devolvió, hizo tal cosa. Tiene una historia que me muestra un fact, de eso vamos a hablar en la entrevista cuando yo te lo lea. Entonces tiene cosas específicas del aplicante. Eso es un detalle. Eso también no depende mucho de quién escribe la carta. Usualmente la carta la vas a escribir tú. Okay. Eso pasa en este país y eso pasa allá. Aquí pasa porque el atendente no sabe escribir la carta. Y allá pasa porque no tiene tiempo para escribir la carta. Entonces, si tú escribes una carta, ten en cuenta esos factores de escribir bien quién es el doctor, qué tiempo estuvo trabajando, en qué unidad, en qué capacidad de educador, de attendant, de mentor. Entonces luego trata de dar la recomendación a nivel personal, una persona responsable, lo que sea, a nivel de knowledge, que entonces tú buscas cuáles son los milestones que estás buscando, una persona que se sepa enseñar, una persona que reconozca la limitation. Entonces así tú vas haciendo tu carta y hay veces que sí, que ellos te la firman y se la mandan. Eso no es el final del mundo, eso se hace. Hay gente que te pide que escriba la carta. Ok, no hay más preguntas. Otra, esta y entonces ya para que no le coja la tarde. En el caso de cuando uno quiere, la persona quiere hacer medicina interna, pero luego quiere especializarse en cardio, endocrino o lo que sea. ¿Cómo uno enfoca su currículum? En el sentido, tú lo vas a enfocar hacia tu especialidad, como hacia cardiología, hacia lo que sea, o tú lo vas a enfocar hacia internal medicine. No sé. Es más fácil hacerlo a internal medicine, pero aún si uno enfoca en cardiología, eso te va a servir para internal medicine. A mí en corta, básicamente, ¿qué pesaría más para un hospital latino, o sea, que no es súper competitivo, a la hora de una carta de recomendación? Una carta que no sea la mejor de un Ivy League o uno de 6 meses en un hospital o un private practice o algo así, como un doctor que no es tan reconocido como el que te dio el Ivy League. La mejor carta es un doctor americano, obviamente porque ya te está juzgando como ellos te van a juzgar. Ellos no saben cuáles son los estándares de calidad de la educación de este país. La segunda mejor carta aquí es una gente que tenga una posición de liderazgo en un departamento, que tenga una posición en educación o que sea miembro de un comité internacional o nacional. Porque eso se pone en la introducción de quién es esa persona. Que tú dices, el señor Juan López, doctor de reumatología del Padre Villena, o el doctor Juan López, graduado de Cuba, director del servicio de reumatología en el Padre Villena. Entonces ellos ven, si ellos no saben quién es esa persona, por lo menos saben. Cuando yo apliqué a psiquiatría, yo conseguí una carta de César Mella y él tenía él era el director en ese entonces de la asociación, qué sé yo, panamericana de psiquiatría, y ellos me dijeron cómo tú lo conociste, en qué calidad él trabajó con usted. Yo le dije de mentor, porque fue la verdad, y ellos te pueden hacer ese tipo de preguntas. O sea, eso le impresiona a ellos ver qué tipo de persona te está escribiendo la carta. Y el tercer factor de una carta es quién te conoce. Yo puse una carta de un jefe de residente para medicina interna, porque ese jefe de residente me vio en la maternidad de Altagracia cargando a una paciente que tuvo un desgarro y, o sea, un uterine rupture, y se murió y no había sensor y se me murió arriba y yo amanecí ahí. O sea, eso fue una cosa terrible. O sea, tenía historia que contar. Yo dije, no, yo voy a poner que va a poder decir. En ese entonces eso fue creo una de las buenas elecciones.
de que puse a alguien que no era de alto nivel, pero alguien que sí tenía una historia que contar acerca de mí. Bueno, pues, gracias por estar aquí.